Bien, estamos acompañados del internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay. Vamos a hablar sobre la crisis, y los resultados, del acuerdo con los líderes indígenas en el país de Ecuador, como veíamos ya en la nota. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo que se veía imposible acaba de pasar el día de ayer en Ecuador. Por supuesto, se ha celebrado de muchas formas. Sin embargo, nos preguntamos si esto va a ser sostenible en el tiempo y cómo va a poder el gobierno de Ecuador cumplir, ¿no es cierto?, con los acuerdos a los que se ha llegado. Sí, bueno, primero hay que aplaudir las buenas noticias. Sí. Mirta, Ecuador estaba 10 días realmente en una clímax de polarización. Creo que el presidente Lenín Moreno era consciente de la situación. El realismo político lo ha llevado, yo no llamo retroceso, sino actuar sobre la base de la realidad nacional, con una situación tan abrumada como los indígenas. Entonces, primero, la derogación del decreto lo que hace es inmediatamente vuelve el estado de cosas a la situación anterior, porque derogado el decreto, el paquetazo, el paquete ya no juega. Así es. Entonces, eso significa que el contexto también tiene que comenzar a volver a la situación de calma. Significa entonces que el estado de excepción y el toque de queda, ayer fue levantado por 12 horas, acuérdate, todo tiene que volver a su estado de normalidad en la medida en que este decreto debe dar paso a una situación más consensuada. El decreto nuevo que va a estar en formulación, el decreto nuevo, ¿cierto? El decreto nuevo, porque el presidente de todas maneras tiene que adoptar medidas. Exacto. Recuerda que el Fondo Monetario Internacional dio este préstamo de 4.200 millones de dólares sobre la base de que seriamente el gobierno de Ecuador se ha comprometido en la devolución a quien le presten para que no devuelva. Y además para cumplir con ciertos plazos, me parece que vencen en diciembre de este año. Así es, entonces el cumplimiento de los plazos, evidentemente, pero sobre todo la situación extremis que ha vivido en las últimas horas Ecuador. Yo creo que el Fondo Monetario Internacional, que es una entidad internacional, planetaria, etcétera, mira y ausculta primero la realidad de Ecuador. Entonces, creo que allí sí ha sido una actitud por parte del presidente Lenín Moreno responsable. Muy bien. Y para eso cuenta, sí, con el apoyo tutelar y también de las Fuerzas Armadas, que en todo momento lo han acompañado. Acuérdate, cuando los indígenas llegan a Quito, se traslada a Guayaquil. Este aparejo disparejo, en realidad, nos está mostrando de que puede la situación mejorar cuando hay diálogo. Cuando no hay diálogo, entonces vienen precipitaciones. Y diálogo, ojo, oportuno, ¿no es cierto? Diálogo pronto, porque claro, la situación estaba ya fuera de control, 7 personas fallecidas, habían 1.340 personas heridas, más de 1.100 detenidos, ¿no? Entonces, claro, eso no podía continuar. Estamos viendo ahí algunas imágenes que han circulado, ojo, en todo el mundo y como bien dice nuestro invitado, dejan lecciones, ¿no?, de la importancia del diálogo, del consenso y de efectivamente llevar a cabo medidas que nunca van a ser populares, porque eso estaba ya contemplado, pero no se contemplaron ese tipo de reacciones. No se contemplaron ese tipo de reacciones porque eran medidas directamente al bolsillo de la gente. Cuando le quitan los subsidios a los combustibles, todo encarece. Entonces la gente ve recortados sus atributos económicos, que por cierto son limitados. Y me parece que encarecía no en un 20, 30%, en un 123%. Así es. Pero además de eso, incluso en las medidas estaba el tema de las vacaciones. ¿Quién quiere que le recorten las vacaciones? Ese es otro punto importante, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los beneficios laborales de los empleados públicos? Sí, yo ¿No? creo Por ahí que también iban algunas medidas que no sabemos si se retrocederá o algunas se mantendrán y quizá sea el dinero lo que no se toque. Yo creo que el gobierno, primero que ahora lo que va a hacer, va a contar con las visiones, opiniones, pareceres de los actores visibles. Los indígenas hoy en Ecuador están absolutamente empoderados, Mirta. Hay que tenerlo muy presente. El empoderamiento de la porción indígena, que no es poca cosa, son más, así es, más de 1 millón de habitantes de Ecuador, o sea, 7,2%, no debe significar un abuso de ese empoderamiento. Y entonces, claro, ahora
el presidente Lenín Moreno tiene la responsabilidad de establecer una nueva plataforma sin que se produzcan estas situaciones de desabrupto, de actos polarizados, vandálicos, con los muertos que hemos visto, porque así juegan las democracias, no en el sentido de la polarización extremis, pero sí cuando otros actores visibles pueden tener una participación como corresponde. Así son menos traumáticos. Y si es un shock, pues estas medidas, cuando el Estado las da progresivamente, pueden ser lo menos que como hemos visto en los últimos días en Ecuador. Ahora, ¿de dónde venían estas medidas? ¿Por qué eran necesarias y por qué tendrán que contemplarse en este plazo corto nada más nuevas medidas? ¿No es cierto? ¿Qué pasó antes de la llegada del presidente Lenín Moreno? Mira, económicamente yo creo en Ecuador, que es ¿no? una buena pregunta la que haces, porque finalmente hay precedentes. Hay precedentes, pero fíjate, un precedente de una economía que tuvo un momento importante de alza del precio del petróleo, estaba en $100, luego cae a 22. El fenómeno de la inversión en Ecuador se retrotrajo ostensiblemente. La deuda externa llegó a los $40.000 millones. O sea, estamos hablando de un Ecuador que vivió una etapa de bonanza gracias al precio de los metales que estaba muy bien en el mercado internacional, pero de pronto a veces estos asistencialismos que no son nada buenos en el fondo, lo hemos visto en Argentina con los Kirchner, lo hemos visto en Lula en el Brasil, y también, como no, en Venezuela, que es una bomba de tiempo. Y que viene luego cuando no hay dinero, ¿no es cierto? Y claro. ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se da sostenibilidad a ese tipo de programas? Y por eso cuando se adoptan medidas drásticas, dramáticas, pero realistas, son antipatiquísimas, caen mal y producen lo que hemos visto en Ecuador. Por tanto, los últimos tiempos económicos para una economía dolarizada en Ecuador, lo único que cabía era llevar este escenario, que es un escenario concreto, real. Por tanto, vamos a ver ahora a un Lenín Moreno que retrocede primero para conservar su calidad de presidente. Por la gobernabilidad. La gobernabilidad, los antecedentes de Yamil Maguad, de Luciano, el anterior presidente Gutiérrez, lo mismo que Bucarán, son situaciones que ya lo habían puesto en una situación de alarma y vamos a ver, todavía no podemos decir que Ecuador volvió a su statu quo anterior, hay una fase de normalidad, pero por lo menos ya el decreto ha calmado esos ánimos que estaban bastante convulsos. Y hará falta pues profundizar en este nuevo decreto que va a venir a cargo de esta comisión que anunciaba la nota, ¿no es cierto?, donde todos los actores involucrados van a tener presencia. Porque eso se llama legitimación, hasta para medidas económicas, para que no haya cuestionamientos luego. Así es. Muy bien. Finalmente, doctor Rodríguez Mackey, ¿cuáles serán los desafíos más importantes para generar este balance? Claro, no solamente con el porcentaje de los pueblos indígenas de Ecuador, sino también frente al Fondo Monetario Internacional. Sí, yo creo que el Fondo Monetario Internacional sabe perfectamente la situación de Ecuador y va a actuar a discreción. Creo que en ese nivel de negociación tendrán que entender que ahora el presidente tiene dos niveles de negociación, uno intraestatal, no solamente con los indígenas, con los campesinos, con los sectores populares, etcétera, con la propia oposición, con los que están del lado del expresidente Correa, con los exógenos que apoyan a Nicolás Maduro, que muy bien querían verlo defenestrado en las últimas horas, y por supuesto en su frente internacional. Todo este fenómeno de cosas tendrán que ser examinados, analizados y comprendidos, para que también es una buena oportunidad el Fondo Monetario Internacional, visto por sectores ideologizados, de izquierda, etcétera, en el pasado, una suerte de nebulosa negativa para América Latina, que manda, eso el diablo. El diablo, el demonio, hay que cuidarlo. Y creo que esta es una buena oportunidad para que veamos cómo el fondo presta dinero, es verdad, pide la devolución, pero sobre la situación de lo que le ha pasado, como lo que la que ha pasado en Ecuador, significará en consecuencia que deben alistarse medidas concretas, comprensibles desde afuera y desde adentro. Muy bien, de adaptación. Ojalá. De adaptación. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado y por esta explicación. Hemos conversado con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, y aquí...